Y en Y este entonces, caso, eso no debemos de caer. Ahí el movimiento sindical, los trabajadores, hoy debemos de aprovechar esta gran oportunidad de la ratificación de los convenios, pero la debemos de aprovechar en función de clase trabajadora. Por eso es que decimos, un sindicato que no tiene pensamiento ideológico, un sindicato que no tiene pensamiento, un sindicato que no tiene su propio proyecto político, sus propios principios, sus propios valores, no es sindicato. Por lo consiguiente, hoy, ¿cuál es la garantía que debemos de ofrecer a los trabajadores? Bueno, un movimiento sindical que verdaderamente defienda los derechos y los intereses de la clase trabajadora y que también garantice que las condiciones de vida cambien para ellos, pero no llevarlo a un partido político. Un ejemplo que le voy a dar, en 1996 nosotros rescatamos a nuestra gremial, a la GEPIN, de las manos de Arena. No para llevarla al partido del FMLN, no, sino que la rescatamos en el sentido que nuestra organización, por parte de su dirigencia en ese entonces, estaba totalmente bajo los intereses partidarios y no bajo los intereses de los trabajadores. ¿cómo garantizar que esta oportunidad, como usted lo ha planteado, no se convierta en eso, en una herramienta, un mecanismo de desestabilización, cuando quedará Ahí está a la libertad crear exactamente el fortalecimiento de una política en la cultura sindical, y eso se lo dijimos ya al ciudadano presidente. Necesitamos de que la institucionalidad del país se rescate, que la gente crea en la institución de la Corte Suprema de Justicia, que crea en la Corte de Cuentas, que crea en la Asamblea Legislativa. Pero ¿cómo hay que hacerlo? Bueno, a través de los cambios que se necesitan. También necesitamos que los trabajadores, con nuestros sindicatos, la gente nos tenga confianza, nos crea esa credibilidad. Hay que ganarla, pero hay que ganarla en función de trabajadores, en función de pueblo y en función de nación, que es lo que hace ¿Estamos falta. listos en términos de la capacidad de los sindicatos Hay que de desarrollar. entender el poder que se le ha trasladado? Porque podrían hoy prácticamente suspender, arrodillar a cualquier gobierno con huelgas Tal generalizadas. vez no así porque estamos en una crisis. Ujú. Tal vez hay que ser comprensibles. La crisis demanda de que todos los sectores apoyemos o colaboremos a salir de esta crisis, pero en esta crisis sin golpear a los que en estos 20 años hemos sido marginados y excluidos. Se necesita hoy de que el movimiento sindical no se trate de un instrumento que doble los pies o las canillas o las piernas a alguien, no, se necesita de un movimiento sindical, primero en el sentido de que si en este país no cambian las reglas del juego, o sea, si este país no es productor en sí mismo, o sea, hay que producir. Yo se lo dije al ingeniero Federico Colorado, mire, aquí el movimiento sindical no está en contra de los empresarios, no, al contrario, tenemos como salvadoreños que tener una política económica que garantice tanto el desarrollo empresarial de ustedes, pero también que garantice el desarrollo humano de este país. Ustedes, los empresarios, tienen que garantizar que también así sea. Estamos hablando de que el movimiento sindical, como parte del eslabón de desarrollo nacional, es necesario, pero lo que hay que ver es que cómo culturizamos a nuestra gente de que entender que un sindicato no es aquel que solo sirve para la huelga, sino que también un sindicato que entiende de cómo se maneja la producción, cuánto es el costo de la producción y, por ejemplo, en materia de nosotros, cuál es el costo de la producción en los servicios sociales que se le dan a la humanidad en materia de educación, en materia de salud, en materia económica. En fin, un dirigente debe de saber cuánto significa el costo de operación de un sistema productivo para saber cuánto es la ganancia y sobre esa ganancia... Pasar de la exigencia salarial. No, pasar de la exigencia salarial, o sea, un movimiento sindical no solo se ve en el aspecto de exigencia, sino que también de colaboración en un proceso productivo. Porque mire, si aquí no se produce riqueza, o la riqueza que en estos años se ha producido, ¿en manos de quién ha quedado? En manos de las transnacionales. A El Salvador no le ha quedado nada. Entonces, esa riqueza que se le disputa a la empresa privada, esas migajas que nos han dejado a nosotros estas transnacionales, se la disputan los gremios de Casalco. Casalco estaba pidiendo salvataje con esta crisis. Se la disputa a todo el mundo. Y entonces nosotros los trabajadores no vamos también a disputar parte del ingreso nacional que es nuestro para mejorar las condiciones de vida de los salvadoreños. Por ejemplo, si nosotros no le apostamos a la salud, fíjate que como sindicato pensamos, si nosotros no le apostamos a la salud de la niñez, a la alimentación de la niñez y a la educación de la niñez, no nos estemos quejando que a 10, a 12, 15 años lo que hemos producido son más gentes víctimas de las maras. Si nosotros, los sindicatos también, en esa
en esa situación de productividad del país, nosotros empezamos a tecnificar, empezamos a llevar ciencia, empezamos a darle a los jóvenes, perdón, todas las herramientas que necesitan para que ellos, cuando entren a la fase de la producción laboral, entiendan de que el movimiento sindical es necesario, su organización, para el enfoque de los tipos de desarrollo nacional. Para llegar ahí, las nuevas autoridades de trabajo serán importantes, del Ministerio de Trabajo. Sí, y saluda a doña Vicky, hoy que ha sido ¿Están nombrada. satisfechos con ese nombramiento? Bueno, el señor presidente así lo ha dicho, entonces los trabajadores tenemos que buscar a doña Vicky, a Gobernación también tenemos que buscarlo, ¿verdad? Pero también decirle de que eche la ley y se la trampa. ¿Qué significa? Que el convenio 87 garantiza la libertad plena de los trabajadores para poderse sindicalizar. El artículo dice que tenemos nuestra libertad plena para podernos organizar de la forma que nosotros querramos. Claro, sin anarquía. El artículo 3 no tiene que ver intromisión del aparato administrativo. Aquí ha habido intromisión. Ha estado Gobernación, a nosotros no nos han acreditado como juntas directivas desde hace, digamos, 11 años que estamos en esa lucha por esa perversidad y por esa antisindical. Y también pues lo vemos reflejado hoy en cuando se reformaron la ley de servicio civil, en el capítulo 11, cuando se establece el derecho colectivo. Cuando se establece el derecho colectivo, aquí viene la intromisión. Y aquí hay una clara intromisión de las leyes, del aparato administrativo en el quehacer de los sindicatos. Creo que esto hay que discutirlo primero con la señora ministra de Trabajo, doña Vicky. Hay que discutirlo con ella. Hay que discutirlo con el presidente, que estos obstáculos que le imponen al movimiento sindical no deben de darse. ¿Y cuál es el primer paso que van a tomar también con la empresa privada en este nuevo momento? Bueno, como se lo dijo con la empresa privada, ellos bien saben de que nosotros como trabajadores en algunas reuniones tripartitas que sostuvimos en Santo Domingo, que la voluntad de los trabajadores o la posición de los trabajadores no está en función de desestabilizar empresas ni el gobierno, sino de cómo establecer una política que nos garantice a todos las buenas relaciones y que nos garantice que el país salga adelante a través de la producción. Y eso es un mensaje a la empresa privada. No es que estemos en contra de ella, no. Lo que exigimos de la empresa privada es justicia, porque si usted bien sabe, con la flexibilidad laboral, ellos quieren curarse en salud en estos periodos de crisis y antes de la crisis, porque esto fue exigencia del modelo neoliberal de flexibilizar las relaciones laborales. ¿Qué significa? Que bajarle del piso de los trabajadores, bajarle más todavía hacia abajo, bajar menos las condiciones de trabajo, las condiciones de vida, salarios, tiempos extraordinarios sin pagar. Por ejemplo, estas empresas privadas, cómo explotan a los trabajadores con turnos exagerados y con el salario totalmente miserable, no hay reconocimiento del tiempo extraordinario. Yo creo que todo eso hay que arreglarlo, hay que ver de qué manera tanto el Ministerio de Trabajo, empresa privada y nosotros tenemos que ver cómo dialogamos. Y precisamente por eso quiero anunciar de que en las reuniones previas a la toma de posesión del señor presidente hemos convenido en crear un instrumento que garantice a la empresa privada, gobierno y trabajadores, o sea, a la población, un instrumento que garantice ese diálogo permanente que nos permita llegar hacia objetivos grandes de nación. Y para nosotros es importante, el señor presidente lo denominó el Consejo Nacional Económico y Social. Creo que va a ser un ente tripartito en donde vamos a discutir las políticas de país en lo que va a ser el plan de desarrollo nacional, que es un plan quinquenal y que nosotros consideramos muy necesaria la participación del movimiento social, porque no solo los trabajadores existimos en este país, sino que también existe una diversidad de sectores que también están en la necesidad de apuntalar ese plan de desarrollo nacional. Por ejemplo, el sector femenino, las mujeres también tienen sus necesidades, tienen sus expectativas para desarrollarse. Por lo consiguiente, creo que este ente tripartito nos va a garantizar a todos los sectores, sector agropecuario, sector de servicios, transportes, nos va a servir como para ponernos de acuerdo